¿Qué más, gente de YouTube? El día de hoy vamos a ver el primer video sobre electrónica. Vamos a empezar con el tema de las resistencias. Resistencia básicamente es un componente que limita la corriente que pasa a nuestro circuito. También nos sirve para hacer una división de voltaje para muestras y división de corriente, igualmente para también tener una muestra corriente o una muestra de voltaje. Bueno, básicamente el concepto de resistencia es una fuerza aplicada, que es el voltaje, sobre un flujo de electrones, lo que genera un flujo como tal se le llama ya corriente, o el flujo de electrones que pasa, cantidad de electrones que pasa por un elemento, ¿sí? Si el elemento que está pasando, el flujo de electrones, donde está aplicando el voltaje, no tiene ningún tipo de resistencia, pasan todos los electrones en forma ilimitada, ¿sí? Hasta calentar el material y romperlo, si el material pues no soporta la fuerza aplicada y el flujo que empuja esta fuerza aplicada en el material. En este caso pues ahí tenemos la resistencia propia del material. En estos elementos ya resistivos que son de carbono, esta resistencia o cuello de botella, se podría decir también, el cuello de botella que se genera acá en el paso del flujo de electrones al otro costado, precisamente ese es el control que ejerce la resistencia y limita el paso como tal. Las resistencias como tal principalmente están fabricadas en carbono. Hay otro tipo de materiales de las que están hechas, pero las más comerciales siempre son esas de tipo carbono, donde vemos pues tiene varias líneas que tienen una numeración según vemos, tienen unas líneas que tienen cada una un color y cada color indica un valor específico, ¿sí? Las dos primeras líneas indican es el valor de la resistencia, el tercero indica la cantidad de ceros que tiene este valor y pues la dorada o la última indica la tolerancia como tal que tiene dicha resistencia. Dentro de las resistencias tenemos lo que son resistencias con valor fijo y con valor variable. De valor variable tenemos el potenciómetro, tenemos resistencias de detección de luz, tenemos resistencias de detección térmica y así un sinfín de sensores que manejan en cuestión de cambios de valor de resistencia. En el desglose que tenemos acá en resistencias tenemos que son resistencias básicas de valor fijo. Tenemos resistencia de 1/8 de vatio, de 1/4 de vatio, de 1 vatio, 5, 10 y 20 vatios. Como vemos, cambia su tamaño según la potencia que se use como tal de resistencia, pero también depende mucho del material que estén hecho. Por ejemplo, hay resistencias de 5 vatios en los celulares para flash o demás, pero son resistencias muy pequeñas, pero son de otro elemento que soporta más el paso de carga de electrones. Otra parte, acá tenemos solamente en este momento lo que son potenciómetros de estos dos tipos de diseño, donde básicamente es una punta que se mueve en un filamento de carbono y según la posición del punto inicial al punto final, entre más largo más resistencia, entre más corto menos resistencia. Igualmente tengo un video de potenciómetro en el canal donde pueden detallarlo con más tranquilidad. Bueno, ¿cómo sabemos el valor de una resistencia a 5 colores? Como vemos en la de potencia, pues ya nos tiene indicado el valor. 470 ohmios, 4K, 7, 4700 ohmios y 1000 ohmios o 1K. Los potenciómetros varían de 100 hasta 1 mega, 10 megas. Pero en estas resistencias que tenemos acá, donde vemos como tal sus colores, nos indica el valor por medio de estos mismos. En este momento pues lo tengo al revés. Normalmente la línea final es color plata o oro. En ejemplo, en esta resistencia tenemos color amarillo, morado y café, donde el amarillo es número 4, donde el café es número 1 y donde el morado es número 7, donde tenemos que los primeros dos dígitos son 4 y 7 y el último línea nos indica la cantidad de ceros que tiene. Y la última es la tolerancia, o sea, qué tanto varía según unas cuestiones que voy a indicar más adelante.
En este caso tenemos 47 con su valor de café 1, 470 ohmios. Una tolerancia cuando es dorada de 0.1 ohmio. Como indicamos al inicio, la resistencia sirve es para limitar la corriente que pasa, o sea, para proteger los circuitos. Ya tenemos una protobar pequeña, que ya sé que está dañadita. Ya tenemos una protobar, en el canal también voy a ver la protobar, haciendo un recorderis. Los caminos van en este sentido, en la parte central, y en este sentido, en la parte de las esquinas. En este caso vamos a hacer un circuito con dos LEDs verdes y dos resistencias, con una resistencia y un LED sin la resistencia, y vamos a ver qué sucede. Como acá tenemos nuestro circuito donde tenemos un LED directamente en la polarización y otro LED con protección a la resistencia. Vamos a ver hasta qué punto esta resistencia nos protege el LED, a qué voltaje. Vamos a mirar el voltaje. Vamos a empezar a subir el voltaje. Vamos para 1 voltio, vamos para 2. Como vemos, este LED de una vez se ilumina porque no hay una limitación de corriente. Llega todo el voltaje. El voltaje máximo que aguanta este LED verde es de 2.7, el máximo. Ya vamos casi al 2.3, 2.5 es el recomendable si se polarizara solamente el LED sin ninguna protección. Pero si hubiera alguna subida de voltaje en el circuito sin ninguna protección, lógicamente este LED se quemaría de una vez. Como vemos, acá está limitado y vemos que su iluminación no es tanto, por lo que tiene que haber 2.5 acá y una diferencia de voltaje acá suficiente para que pasen la cantidad de corriente suficiente, más o menos 10.000 amperios, 15.000 amperios, para que alumbre de esta misma forma, y el resto de la resistencia protege como tal. En este caso, como tenemos una resistencia de 100 ohmios, más o menos necesitaríamos como 1 voltio adicional. Vemos ya a 3 voltios, vemos este LED que está muy iluminado. Ustedes no lo alcanzan a notar en cámara, pero ya se nota amarillento, y este lo vemos verde normal, no esforzado que está. Vamos a bajar a los 2.5, vemos el tono verde óptimo y el tono verde leve, pero no un tono verde como ya a explotar. Nos subimos de nuevo a los 3.5, ya vemos que este LED prácticamente se ve casi amarillo y el verde se mantiene normal con la resistencia. 4, ya acá pasamos a amarillo, ya se está quemando y pues ya vamos en 4 voltios, mismo en 3 voltios nos da la iluminación con el de la resistencia, y como la resistencia está haciendo su trabajo. Vamos a subir otro poco más, como vemos ya se está empezando a apagar esta, ya no alumbra igual, ya se está quemando internamente. Vamos a dejarlo un rato más ahí y el mismo se va a apagar. Aquí ya está con una excesiva, ya está quemado prácticamente ese LED. Voy a aumentar a 5, 5, como vemos ya se apagó, vemos es un tono amarillo, lo que vemos es la candela interna del LED que se está quemando. Vamos a parpadear, vamos a 6, 7, 8, ya este prácticamente se murió, está quemado. 9, 10, si ven un humo por ahí, miren la resistencia, pónganle detalle a la resistencia, miren con detalle la resistencia, estamos a 10 voltios, la resistencia ya está muy caliente. 12, 13, 14, vemos el LED ya está poniendo amarillento, está en un voltaje que sobreexcede bastante. Vamos a bajarlo para no terminarlo de quemar en 7, pero vemos el margen como tal de 3 voltios a 15 voltios protege la resistencia como tal, y sigue protegiéndolo. Vamos a subirlo más, 16, 18, pasamos ya de los 20 voltios, y pues lógicamente ya este LED ya se quemó. Vamos, ya está poniendo naranja. Vamos a bajar de nuevo a los 3, y pues todavía sirve, no da la misma luminosidad como nuevo, sin problemas como tal. Es muy raro pues que vaya a subir el voltaje de 3 a 20 voltios, estamos hablando de casi 7 veces más voltaje, pero aún así el LED todavía vive, y esa es la función, nuestra resistencia. Ella se calienta, aguanta la potencia hasta donde va a aguantarla, y protege el elemento como tal. Las resistencias son muy económicas, el elemento que
vayamos a colocar después la resistencia puede ser muy caro. Un microprocesador, muchas cosas. Microprocesador cuesta alrededor, el más barato 3-4 dólares y los más caros unos 25 dólares. A una resistencia que acá en Colombia cuesta 50 pesos y el dólar está a 3.500. Entonces calculen cuánto de diferencia, ni un céntimo de dólar vale la resistencia al componente que salvamos y hacemos que la resistencia cumpla su cometido protegiendo a nuestros circuitos. Y por último pues vamos a mandarle 30 voltios a ver si se quema el LED. 31 voltios y pues ya no nos quema el LED y la resistencia pues no aguanta más y se totea. Mirar el estado con el que queda la resistencia, ahí todavía sigue sacando humo. Esto es lo que pasa cuando evidencia en un circuito, cuando la protección, la resistencia fue algo muy brusco. Cuando nosotros evidenciamos dónde está dañado en el circuito, qué elemento puede estar afectado, y pues la resistencia cuando se quema, ella aumenta su valor hasta que no puede más y ya se revienta. O con algo ya muy brusco como lo que hicimos acá, pues lógicamente se quema de inmediato y pues si este elemento alcanza a aguantar algo, se puede salvar y pues al abrir el circuito pues se determina de salvar y aumentar su resistencia mientras se va quemando. Bueno, eso es todo con respecto al concepto de la resistencia, cómo mirar su valor, los tipos que podemos encontrar, sensores y demás, y su función principal, limitar la corriente y proteger nuestros circuitos más valiosos como tal después de ella. Ella también es valiosa, pero la función de ella es proteger el resto del circuito. Vemos en el siguiente video. Chao, chao.